Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño a hacer un bundt cake o budín de lavanda. Este bundt cake de lavanda es súper fresco y perfumado, y la lavanda no solo tiene usos para el hogar, sino que también se usa en la cocina. Les cuento que es la primera vez que uso lavanda en una torta y lo hice después de haber visitado este hermoso lugar donde conseguí lavanda fresca lista para usar. Si ustedes no tienen lavanda para preparar este pastel, pueden usar semillas de amapola o lo que ustedes quieran, o simplemente solamente la vainilla. Aquí les estoy mostrando cómo se seca la lavanda antes de ser utilizada, y ahora también les voy a mostrar este lugar que es tan hermoso, y voy a parar la música para que aprecien el sonido de los pajaritos antes de comenzar con la receta. Quiero agradecer a los 2000 suscriptores que se han unido a mi canal, y si no lo han hecho hasta ahora, suscríbanse para seguir recibiendo recetas como estas para que puedan hacer en casa. Ahora sí, comenzamos con la receta. Aquí tengo 1,5 tazas de harina y 1,5 tazas de harina de pastel. Si no tienen harina para pastel, van a remover de esta harina 3 cucharadas y van a agregar 3 cucharadas de maicena. Este detalle está en la cajita de descripción debajo. También vamos a agregar 1 cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y 1 cucharadita de sal. Y vamos a cernir o tamizar todos estos ingredientes secos juntos a través de un colador o un cernidor o tamizador. No se olviden, como ya les dije, todos los ingredientes y detalles de esta receta están en la cajita de descripción debajo. Una vez cernidos todos los ingredientes secos, vamos a mezclar un poquito con una cuchara para que se mezclen bien. Esta receta también lleva buttermilk, que simplemente es tomar una taza de leche, agregarle 1 cucharada de vinagre y dejarla asentar un poquito. También vamos a usar 2 tazas de azúcar o 400 gramos, 2 cucharaditas de lavanda o de la semilla o lo que ustedes elijan usar, y también vamos a usar 4 huevos y 220 gramos de mantequilla o 1 taza de mantequilla, siempre a temperatura ambiente, vainilla, y sí, también los invito a ver el video de cómo hacer vainilla en casa. Entonces vamos a tomar la mantequilla y la vamos a colocar en un bowl y vamos a comenzar a batir hasta que comience a formar una crema. Luego vamos a agregar las 2 tazas de azúcar y vamos a seguir batiendo mínimos unos 5 a 7 minutos hasta que esta preparación aclare. Siempre les cuento que se llama cremado. Miren cómo huele el azúcar. En el momento que se está batiendo el cremado es el momento de agregar las esencias o sabores. Aquí voy a agregar la vainilla y las 2 cucharaditas de lavanda. No pongan demasiado lavanda porque si no el sabor va a ser muy intenso, solo un poquito. Así está el cremado listo. Ven cómo aclara la preparación y eso quiere decir que ya está listo. Ahora voy a agregar los 4 huevos de a uno, esperando que se incorpore cada uno. No se olviden de seguirme en Instagram, a Homemade en Casa Insta, que ahí les voy contando todas las recetas que publico, y también me pueden hacer tags si ustedes preparan alguna de las recetas de mi canal. Una vez integrados los huevos a la preparación, agregamos
la mitad de los ingredientes secos, y siempre que agregamos ingredientes secos bajamos la velocidad de la batidora al mínimo. Luego vamos a agregar el buttermilk o la leche con el vinagre y luego agregamos el resto de los ingredientes secos. Cuando ustedes vean que los ingredientes que recién agregaron están bien incorporados, paren de batir, porque si baten mucho el pastel o la torta les puede llegar a quedar muy seco. Aquí tengo mi molde ya preparado con desmoldante. Este es un molde de unas 12 tazas de capacidad. Voy a volcar la preparación alrededor y luego de puesta la preparación en el molde voy a darle unos golpecitos para que se distribuya bien. A este pastel lo voy a hornear más o menos de 50 minutos a 1 hora a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. ¿Y cómo voy a saber si estás listo? Si al introducir un palito o un cuchillo sale limpio. Luego de horneado voy a dejar reposar mínimo unos 15 minutos en el molde. Pasados esos 15 minutos, ahora sí lo puedo desmoldear y dejar enfriar sobre una rejilla. Una vez bien frío pueden decorar como quieren. Yo le pongo siempre el glacé que le enseñé a hacer en estas recetas de budines. Ahora vamos a cortar para ver cómo salió. Miren lo que es este budín, me encantó, se ha vuelto un favorito en mi casa. Es como probar una cucharadita de verano. Si les gustó esta receta, les pido por favor compartan con sus amigos, suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios y espero verlos a todos por aquí en el próximo video. Bye bye.